Tenemos la parte 1 del capítulo 6 del libro de Teología Pastoral. Este libro que puedes adquirir en internet, te lo envían a cualquier parte de tu domicilio. Con un solo clic, adquiérelo por Amazon. Dice la escritura en Levítico 23:4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Levítico 23:4. En nuestra iglesia, como estudiamos en Israel, mi esposa y yo, y aprendimos costumbres y fiestas también, le sumamos una nota hebrea y para poder entender el cristianismo desde su matriz judía. Reinventamos y resignificamos las fiestas judías, las fiestas hebreas, por considerarlas también una parte esencial de la fe para entender nuestro cristianismo, para entender la matriz que concibió nuestras prácticas y creencias actuales. Las fiestas judías también tienen un profundo significado profético. Y bueno, celebrarlas como judíos pues no tiene mucho sentido, porque la mayoría de ellas las resignificó el Nuevo Testamento y les dio un giro y un entendimiento distinto. Es lo que trataremos de explicar en este video. Todas las fiestas judías giran en torno al calendario hebreo y es un calendario lunar, entonces no caen en fechas exactas del calendario gregoriano. Estamos acostumbrados a que el 16 de septiembre siempre es 16 de septiembre, pero las fiestas judías no son móviles respecto de la luna. Entonces, bueno, una puede caer en 16 de septiembre y a la misma fiesta el siguiente año atrasarse un mes y celebrarse el 15 de agosto, o recorrerse un mes y celebrarse el 15 de octubre. Más o menos hay un lapso móvil hasta de un mes de diferencia, dependiendo del año, dependiendo de la luna, dependiendo, bueno, del calendario lunar. Cada fiesta judía va a estar vinculada también a un alimento característico. Es una manera de exacerbar el nacionalismo y un medio de cohesión identitario. Este tipo de prácticas las tenemos presentes en todas partes del mundo. En México, por ejemplo, las celebraciones de independencia están vinculadas al chile en nogada. El Día de Muertos está vinculado al pan de muertos en México, a los tamales. El día de Navidad, bueno, hay dependiendo también de la tradición, hay una comida específica: bacalao, romeritos, pavo. El Día de Reyes también, la rosca de Reyes es parte de la tradición. Y bueno, la mayoría de las fiestas nacionales religiosas también están vinculadas a una comida. Y lo mismo sucede con el judaísmo. De acuerdo al calendario hebreo, la primera celebración es Rosh Hashanah. Básicamente se traduce como cabecera del año o principio del año. Rosh, cabeza, principio; Hashanah, del año. Y antiguamente marcaba el inicio del calendario fiscal, que se celebra el primero del mes hebreo de Tishrei, que oscila entre septiembre y octubre. Básicamente es una celebración donde se festeja Año Nuevo. Es extraño celebrar Año Nuevo en Israel, ¿verdad? En septiembre. Y bueno, se celebra dos veces: el Año Nuevo hebreo fiscal y el Año Nuevo en enero, el Año Nuevo gregoriano internacional.
de acuerdo a la tradición para calcular el año que se está celebrando durante el Rosh Hashanah. El conteo de años se realiza desde la creación de Adán. Por ejemplo, para el año 2020 su equivalente será el año judío 5781, desde que Adán fue creado. Y bueno, esto se representa mediante letras hebreas que también tienen un simbolismo en gematria. Sería el año Hei, Tav, Shin, Pe, Aleph, representando la Hei el 5, que es un 5000 con un apóstrofe. La Tav, Shin y Pe se suman para dar los cientos. Tav 400, Shin 300, P 80 y finalmente Aleph 1. Y de acuerdo a la tradición hebrea, ese sería el momento en que Dios creó a Abraham hace 5780 años. Interesante. Bueno, Rosh Hashanah en la tradición hebrea y de acuerdo a la tradición sefaradí contemporánea, porque depende de la persona o del grupo judío que lo está celebrando, se acompaña de una comida específica, de dátiles, de granada, de puerros y de calabazas. Cada uno va a tener un significado específico, a veces un poco místico, simbólico. Los dátiles representan la abundancia, las semillas de granada, los mandamientos, los puerros atraen la buena fortuna y las calabazas es un medio de protección. Entendemos esto también como los ritos o que hace la gente, por ejemplo, bueno, cierto número de gente de vestir ropa interior roja, por ejemplo, en Año Nuevo, o sacar una maleta a la calle para que viajen ese año la ropa roja para atraer las malas vibras o para propiciar el amor, la verdad, dependiendo quién lo esté utilizando. Y bueno, a la tradición ashkenazí judía que representa la Europa sajona se añaden también manzanas con miel al Rosh Hashanah. Normalmente, bueno, en la iglesia explicamos estos pormenores a la congregación, decidimos repartir manzanas con miel y terminar deseando un dulce y buen año nuevo, tal y como es la traducción de Shana Tova u Matuka. Que tengas un buen y dulce año, que es básicamente el año nuevo judío. También, bueno, vamos a tener otra celebración que se llama muy vinculado a Rosh Hashanah, está la fiesta judeocristiana de Yom Kippur, esto por semanas. La fiesta judeocristiana Yom Kippur, básicamente Yom día, Kippur viene de Capará, propiciación, sería el día de la propiciación. Muchos lo conocen como el día del arrepentimiento, otros como el día del perdón, pero es el día de la propiciación. Se celebra el 10 de Tishrei. Tishrei es el año, el mes lunar de Tishrei. Y básicamente en Israel, bueno, levantan estas tiendas en las calles donde se apilan jaulas llenas de gallinas. Estas gallinas se les denomina la capará. La capará en el Antiguo Testamento era el cordero sustituto, era el cordero del pecado al que se le imponían las manos para hacerle una transferencia de pecados. En el cristianismo la capará es Jesucristo, es el cordero sustituto. Y bueno, los fieles judíos acuden a estos lugares donde al individuo le transfieren los pecados, pasándose la gallina por encima de la cabeza, y mediante movimientos circulares se hace una oración donde se le transfieren los pecados al animal. Bueno, es la capará bíblica, es una sustitución. Hay gente
que no le gusta tener este contacto con animales y hacen un pago monetario sustituto. Esto también es muy común dentro del judaísmo. Durante los días que dura la celebración, la gente acude a donde haya agua corriente para arrojar un poco de pan como símbolo de que a los pecados se los lleva el agua. La fiesta del Yom Kippur, cierta ocasión, fuimos con la esposa del rabino Jacob, con Zipora, y arrojamos agua a un riachuelo que estaba cerca de la nueva Tajaná de autobuses, de la central de autobuses en Jerusalén. Y este lugar, era representativo porque era una puerta al Edén, nos explicó la rabina Zipora. Cuando yo le dije, quiero ver la puerta, se me quedó viendo con ojos de, ¿me estás cotorreando qué? Es una puerta que se discierne nada más espiritualmente, ¿no? Entonces, arrojamos allí pequeños pedazos de pan. Durante esta celebración de Yom Kippur, acudí a la sinagoga, a la Universidad Hebrea de Jerusalén, y se tocó el shofar impresionante, tocamos el suelo con nuestras frentes, nos postramos completamente en el suelo ese día, y por la noche acudimos a casa de un rabino que nos dio de cenar mientras explicaba a los curiosos, los pormenores de esta celebración. Fue algo muy, muy interesante, muy solemne. La interpretación al hebreo del Nuevo Testamento de 1991 de The Bible Society en Israel. La Biblia hebrea traduce Hechos 27:9 y dice: siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el Yom Kippur. Y más adelante en Hechos 27:38 Lucas escribió que aligeraron la nave echando trigo al mar, y después el apóstol Pablo dispuso una especie de santa cena en el versículo 35, partió pan, dio gracias, lo repartió con las personas que estaban allí. Esto a mí me da a entender que Hechos de los Apóstoles están presentes los elementos Yom Kippur, lo está mencionando el Yom Kippur, y también arrojar pan sobre las aguas vinculándolo a la Santa Cena, es decir, Lucas está reinterpretando el Yom Kippur o Yom HaKippurim para darle otro simbolismo vinculado a la Santa Cena. Como cristianos, por supuesto, nuestra capará es Jesucristo. Este término capará se utiliza para describirlo de manera literal en Romanos 3:25, Primera de Juan 2:2 y Primera de Juan 4:10. Dice textualmente, Jesucristo en hebreo dice es nuestra capará. Y así como el sacerdote en los tiempos de Jerusalén imponía sus manos sobre un cordero para hacer la transferencia de pecados, tal como lo hacen los rabinos en la actualidad con esta gallina, con esta capará, con los movimientos circulares que mencionamos, nosotros pedimos perdón, ¿no? Hago a la congregación hincarse, tocar el suelo con sus frentes, lo hacemos una vez al año durante Yom Kippur. Y menciono los pecados uno a uno descritos en Gálatas 5:19 con una oración donde incluyente, una oración en primera persona, como diciendo: Señor, perdónanos por nuestras idolatrías, perdónanos por nuestra fornicación, una oración como la que hizo Nehemías, y después imploramos el perdón por medio de nuestra capará, por medio de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz para el perdón de nuestros pecados, porque ciertamente los cristianos seguimos cometiendo pecados
seguimos haciendo obras en la carne y bueno, el único que puede librarnos es nuestro Señor Jesucristo, por medio de esa sangre preciosísima. Luego, bueno, también celebramos la fiesta de Sukkot. Se celebra al mismo tiempo que Yom Teruah. Sukkot significa cabañas y Yom Teruah, día del Teruah. Teruah es el toque de trompeta, del sonido de shofar, que es entrecortado por muchas pausas. Y bueno, el shofar, que es un cuerno de animal, debe ser puro, un animal kosher, puede ser cabra, puede ser carnero, puede ser gedi, que es una especie endémica, una especie de antílope endémica de Israel. Y bueno, es básicamente la misma celebración, Yom Teruah, que Sukkot. Se celebra al mismo tiempo. Sukkot, dijimos, se traduce simplemente como cabañas y se realiza del 15 al 22 de Tishrei. Sus orígenes pudo tratarse de una celebración agrícola que pudo tener como finalidad propiciar una buena temporada de lluvias. De acuerdo al Talmud, la fiesta de Sukkot era descrita como una celebración de gran regocijo. Dice los textos talmudistas que los sacerdotes rasgaban sus vestidos y encendían antorchas en la noche, y bueno, todo Jerusalén de noche se iluminaba y había tanta luz que una mujer incluso podía cegar en la noche con la luz resplandeciente de todo Jerusalén. Dice el Talmud: si nunca has visto la celebración de Sukkot, nunca has visto una celebración real en Israel. Los ricos bailando con los pobres, la gente en las calles completamente feliz, los levitas tocando arpas, salterios, címbalos y un sinnúmero más de instrumentos musicales. Cuando el gallo cantaba por primera vez, hacían sonar sus shofarot con una nota corta, una larga y una corta a la vez. Luego llegaban a la puerta del este, volvían sus rostros hacia el templo y decían: contritos nuestros ancestros que vivieron en este lugar, volvieron sus rostros de este templo y miraron hacia el este para adorar al sol, pero nosotros levantamos nuestros ojos al Señor. Y lo repetían una y otra vez: nosotros pertenecemos a Adonai y solamente levantamos nuestros ojos a Adonai. Bueno, parece que era una celebración increíble la fiesta de Sukkot. En la actualidad los judíos la celebran, bueno, porque Sukkot junto con Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, la fiesta de las aguas. En la actualidad los judíos la celebran construyendo pequeñas viviendas de madera. Deben contar con varios elementos de acuerdo a los tratados de Talmud, también una medida específica, un alto específico, las paredes también, una puerta, los elementos, las sillas, la mesa, la cama. La persona debe pasar cierto tiempo dentro de la sukkah, debe contener frutas de temporada que son compartidas con los visitantes, y bueno, todo está estrictamente predicho, cotejado con los textos talmúdicos. Y bueno, los judíos presentan en la sinagoga hojas de palma, de mirto y hojas de sauce, y en sus casas guardan citrón y lima, que van a simbolizar la buena fortuna. Como parte del folclore israelí, en comercios y en diversos lugares, bueno, se arman Sukkot como improvisadas. Unas tienen unos palitos, otras tienen un techito así como de palma, etcétera. Bueno, es una fiesta muy folclórica,
que también va a estar reinterpretada y resignificada en el Nuevo Testamento. Por esto la importancia de entender que todas las fiestas judías están resignificadas y bueno, no las podemos celebrar como judíos, sino como cristianos y como lo dicta el Nuevo Testamento. Mateo 17:4, Marcos 9:5 y Lucas 9:33 nos relatan la historia de la transfiguración. Cuando Jesucristo sube con unos discípulos, con algunos de sus discípulos al monte Tabor, y Pedro, bueno, y hay esta aparición increíble de Moisés y de Elías. Pedro le dice al Señor, vamos a hacer 3 enramadas. En hebreo dice, vamos a hacer 3 Sukkot. Quizás la transfiguración del Señor en el monte Tabor se llevó a cabo durante las fechas de esta celebración. Bueno, hay todo un debate en cuanto a las fechas históricas, pero el Nuevo Testamento está resignificando la fiesta de Sukkot. En los tiempos de Jesucristo, cualquier rabino que dijera tener fama de ser alguien, necesitaba tener un encuentro con Elías. Es decir, eres un gran rabino, tuviste un encuentro con Elías en visión, como sea, no eres un gran rabino, ¿no? Todos los grandes rabinos han tenido encuentros con el profeta Elías. Bueno, Jesucristo va a tener un encuentro no solamente con Elías, sino con Moisés. Esto lo va a situar por encima de cualquier rabino contemporáneo suyo. Si la fiesta de Sukkot está vinculada a la temporada de lluvias, septiembre, octubre, la resignificación de los evangelios en el monte Tabor, donde también va a aparecer la nube cósmica, esta nube que va a envolver a Jesucristo y a algunos de sus discípulos. Es la representación de la nube del monte Sinaí, debe interpretarse como una nueva revelación, que para el cristianismo Jesucristo es el vocero del Padre Celestial, es Dios mismo hecho hombre. La importancia de esta fiesta es radial. Bueno, la forma como la celebramos en la iglesia, construimos una pequeña carpa, pequeña, la ponemos dentro de la misma iglesia y bueno, llenamos una canasta con diferentes frutas que repartimos al final del servicio a todos los congregantes. Después de esta fiesta de Sukkot vamos a tener la celebración de Simchat Torah. Simchat Torah, si se hace el Smihut, básicamente se traduce como Simcha, la alegría, Torah de la Torah. Simchat Torah, la alegría de la Torah, y es la festividad que conmemora el término de la lectura semanal de la Parashá para los judíos, que es la porción de la Biblia para leer el Pentateuco en todo un año. Entonces lo terminan de leer el Pentateuco y hacen una fiesta, dicen acabamos de leer toda la escritura. En Israel tuvimos estos amigos españoles que se estaban judaizando y ellos celebraban esta fiesta leyendo la Biblia todo el día. Nosotros la incorporamos a nuestro ayuno anual de 15 días y nos dedicamos a leer de día y noche las escrituras. En los últimos años hemos intercalado también la lectura del Sidur HaMalhut para tener una guía de oración y de lectura bíblica. La fiesta que culmina con el año gregoriano es la festividad de Hanukkah. Hanukkah básicamente se traduce como dedicación. Conmemora la rededicación del templo de Zorobabel, cuando la revuelta macabea logró liberar a Israel del yugo griego el 25 de Kislev, que corresponde a los meses de noviembre y diciembre. La celebración es narrada en las crónicas de los macabeos y relata un milagro
descrito en el Talmud. Dice el texto talmúdico que los sacerdotes no tenían aceite suficiente para encender la lámpara del candelabro, solo tenían aceite para un día, y el Señor multiplicó el aceite y las lámparas estuvieron encendidas los 8 días de la dedicación. Es un gran milagro. Entonces, bueno, en la actualidad los judíos la celebran encendiendo una vela por día durante 8 días. La vela se llama Hanukkah, es un candelero de 9 brazos, 8 para conmemorar el milagro y 1 para encender las demás velas. En el cristianismo esta fiesta también está resignificada. Juan 10:22 dice de manera explícita que Jesucristo subió a celebrar la fiesta de la Hanukkah. En español dice se celebraba la fiesta de la dedicación y el traductor lo puso con minúscula. Debía ser con mayúscula, es una fiesta judía importante. Y bueno, esta fiesta que se menciona hasta el versículo 12-22, es decir, dos capítulos completos para mencionarla en el Evangelio de Juan. Unos griegos, curiosamente, como la fiesta menciona la libertad del yugo de los griegos por medio del gobierno hasmoneano, quieren hablar con Jesús. Jesús se niega, dice, hasta aquí llegué, no los voy a atender. Y bueno, hay una reinterpretación profunda de los elementos de la festividad que conmemora el rechazo de la cultura griega en este sincretismo con la cultura hebrea. Como se trata de una fiesta donde el templo es purificado mediante incienso, acostumbramos incensar pidiendo perdón por los pecados que hemos cometido durante el año. En un principio, bueno, fui un poco receloso del incienso, dije, no sé si sea agradable delante del Señor, y estuvimos orando y ocurrió un milagro durante la celebración de la Hanukkah. El piso de nuestro templo se calentó de manera milagrosa debajo del altar. En la antigüedad el sacerdote se descalzaba y calentaban de manera artificial el piso del templo, de acuerdo a las crónicas, con agua caliente, yo creo, para que el sacerdote caminara descalzo sin enfermarse. Bueno, estaba tan caliente el piso que podía uno caminar descalzo. En un principio, bueno, no entendíamos lo que pasaba, dijimos es un corto, alguien dijo se rompió la tubería del agua caliente. No, era un milagro para la fiesta de la Hanukkah, y entendimos que el Señor quería que incensáramos. La primera vez que incensamos se llenó de humo la iglesia con un incienso pequeñito. Yo dije, bueno, es natural. Los siguientes años no había tanto humo, es decir, hubo una manifestación de la nube de gloria durante la fiesta de la Hanukkah. Desde entonces, bueno, incensamos todos los años. La siguiente fiesta judía es Tu B'Shvat. Básicamente Tub, que es 15, el número 15 del mes judío de Shevet, es el mes lunar, y bueno, es el día del árbol. Esta fiesta puede remontar sus antecedentes a una festividad agrícola que celebraba la entrada de la primavera de manera temprana. En muchos países se celebra la entrada de la primavera y está vinculada con el almendro, que es la única flor temprana, la única flor prematura que colorea los paisajes invernales de Israel. En términos bíblicos, bueno, esta festividad está ligada a la vara de almendro que reverdece en el tabernáculo de reunión, de acuerdo a la historia en Números 17:8, y bueno, una confirmación del liderazgo de Aarón. Israel es el país con mayor forestación del mundo, ha plantado más de 400 millones de árboles, convirtiendo los parajes desérticos en verdaderos bosques. Y bueno, retomando estos elementos,
La manera en cómo celebramos el Tu Bishvat es exhortando a la congregación a unirse a algún ministerio disponible y bueno, continuar apoyando a sus pastores y a los demás líderes. Luego de esta fiesta tenemos la celebración del Purim. Purim básicamente se traduce como suertes y se celebra el 14 de Adar, fecha que concuerda con los meses de febrero y marzo. Es una celebración relacionada con la historia bíblica de Esther. En Israel, los judíos que asisten a las sinagogas se disfrazan y bueno, se lee completo el Megilat, el rollo de Esther, que contiene la historia de esta joven judía que llegó a ser esposa del rey Asuero. Bueno, se corona a las niñas mejor disfrazadas, se dan galletas rellenas de jalea que representan las orejas de Amán, el personaje que en la historia de Esther quería destruir al pueblo de Israel, y los judíos ortodoxos la celebran emborrachándose hasta no poder distinguir entre bendito Mardoqueo y maldito Amán. Además de la embriaguez ritual, se rompen otros tabúes sociales. Y bueno, al respecto del rompimiento de estas normas convencionales, es un fenómeno muy investigado profundamente por la antropología y por otras ciencias sociales, donde se concluye que la función de estas festividades es la de crear hermandad y cohesión de grupo. Emil Durkheim básicamente estudió los corroboris en las sociedades australianas. Un corrobori era una reunión anual donde tenían cita las tribus en Australia, y dice eran unas verdaderas orgías. Y bueno, el secretismo, el decir yo también me emborraché, yo también pequé, yo también caí, como en el judaísmo hace que haya una mayor identidad de grupo. Es decir, tú guardas mi secreto, yo guardo el tuyo y seguimos siendo hermanitos. Es muy interesante esto de las fiestas. En la iglesia, por supuesto, prohibimos la embriaguez ritual. No somos judíos, pero sí instamos a la congregación a que se disfrace, porque el disfraz, bueno, pues es parte de entender cómo solamente estamos de paso, cómo nuestros males también son pasajeros, cómo Dios puede cambiar la bendición, la maldición en bendición y de pronto ponernos en la cima. Premiamos con dulces a los mejores disfraces. Luego viene otra celebración sumamente importante, la Pesaj, es la Pascua. Pascua se traduce como pasar y está vinculada a Hag HaMatzot, cuya traducción es fiesta de los panes matzot. El pan matzah es un pan especial sin levadura. Son dos fiestas empalmadas que se celebran al mismo tiempo, tienen una duración de 8 días. Comienzan el 14 de Nisan, más o menos marzo y abril, a veces se empalma con la Semana Santa. Y bueno, la celebración recuerda la salida del pueblo de Israel de Egipto, descrita en Éxodo 12:41, cuando el Señor, después de enviar un montón de plagas sobre los egipcios, acabó con los primogénitos. Y bueno, el pueblo de Israel puso sangre en los dinteles de sus casas, y el Señor hizo acepción de personas y dijo: este es mi pueblo, aquí no voy a enviar al mashhit, al corruptor, a estas casas. Y bueno, durante esta fiesta, de acuerdo a las crónicas talmudistas, se recogía el medio shekel, que equivalía a unos 6 gramos de plata, un poco más. En la actualidad la gente limpia su casa de pan con levadura, y durante todo el tiempo de la celebración, incluso en los restaurantes como McDonald's, se come hamburguesas con pan sin levadura, con pan matzah. Es muy extraño realmente comer hamburguesas con
pan sin levadura, es quebradizo el pan. La celebración es sumamente importante para el cristianismo, que también resignificó los elementos para hacerlos coincidir con el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo es el Cordero Pascual, y con la sangre que derramó en la cruz para el perdón de nuestros pecados se limpia nuestras transgresiones. Básicamente la celebramos con una cena típica, nos preocupamos por servir a la congregación nosotros mismos, resignificando el lavado de pies que hizo Jesucristo de sus discípulos. Hay iglesias donde lavan los pies de sus ministros, aquí preferimos servirles ese día para recordar a la gente que los pastores estamos para servir a los demás. Y bueno, recogemos una moneda de un 20avo de onza de plata como un pacto también entre la congregación, como una ofrenda, como una trumá especial. Luego viene la celebración de Shavuot. Shavuot básicamente se traduce como semanas. Es una fiesta que se conmemora el 6 de Sivan, el mes judío de Sivan. En la antigüedad se recogían las primicias de las cosechas, pero en la actualidad pasa casi desapercibida por una mayoría completamente secular. La fiesta en el cristianismo es de gran importancia. Es conocida en griego como Pentecostesten Emera. Se traduce básicamente como los 50 días y hace referencia a las semanas que transcurrieron entre la Pascua y el Shavuot. Y bueno, básicamente el libro de los Hechos 2:1 narra cómo el Espíritu Santo llegó sobre los apóstoles, se posicionó como lenguas de fuego sobre ellos. Y bueno, fue algo increíble, se experimentó la Epifanía. Básicamente la celebramos pidiéndole al Señor que derrame su Espíritu, que bautice en su Espíritu Santo a quienes no han sido bautizados, y que haya manifestaciones extraordinarias de sus dones espirituales, antes, durante o después de Shavuot, de Pentecostés. Finalmente, vamos a celebrar también Tesha B'Av. La fiesta significa Tesha 9. Av es el mes judío, el mes hebreo de Av, y coincide con julio y agosto. Es la última celebración del calendario judío que recordamos. Hay otras fiestas, Yom HaShmaut, en celebraciones modernas. Nosotros no las celebramos. Yom HaZikaron a veces la hemos celebrado, día del genocidio judío, pero bueno, básicamente Tesha B'Av es el día en que los dos templos, coincidentemente el templo de Salomón y el templo de Herodes, fueron destruidos en el mismo día, con cientos de años de diferencia. La fecha la recordamos planteando que Jesucristo vino a levantar el tabernáculo caído de David, de acuerdo a Hechos 15:16, y que el templo espiritual del Señor somos nosotros mismos. La manera en cómo interpretamos el texto es que el tabernáculo caído de David es la restauración total de los 5 ministerios dentro de la iglesia: apóstol, pastor, profeta, maestro y evangelista. Todas estas fiestas las recordamos, no las celebramos como judíos, las recordamos para entender dentro de nuestro cristianismo y tener una base más sólida que nos permita afianzarnos como cristianos, ¿no? Las celebramos a la usanza judía, las resignificamos de acuerdo a nuestro entendimiento del cristianismo, como el cristianismo reinterpretó estas fiestas para darle una idea, para darles una visión distinta. Entonces, bueno, debemos apegarnos a tales reinvenciones. Judaizarnos o celebrarlas a la usanza judía no serviría de nada porque no somos judíos, más bien entenderlas para comprender el ministerio de nuestro amadísimo Señor Jesucristo. A este respecto, bueno, todos mis libros acerca del Talmud hablan sobre las fiestas judías para una persona
que esté más interesada en profundizar sobre el tema. Y esto es el final de esta explicación, de este capítulo de este libro que puedes adquirir por internet en Amazon. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.